Todo muy bien, pastor. Pues estamos listos. Tenemos el gusto de estar aquí con los hermanos. Y allá al fondo tenemos unos hermanos nuevos. ¿Cómo se llaman? Carlos y Ruth son unos hermanos nuevos que vienen de una iglesia de aquí cerca que tuvo que disolverse. Y el pastor ya no pudo seguir adelante. Y bueno, pues aquí les quedábamos cerca. Y pues les damos la bienvenida, hermanos. Bienvenidos. Encantado de conoceros, aunque sea a través de la pantalla. Ok, ¿qué les parece si comenzamos haciendo una oración al Señor? Pediría, ¿es posible que Lauri ore? Amado Señor y Padre nuestro, te queremos dar las gracias porque podemos reunirnos en tu nombre y podemos adorar y glorificarte. Y sobre todo aprender de tu Santa Escritura, que siempre es para nuestro beneficio. Y sobre todo, Señor, porque eres maravilloso, porque eres grande, eres benevolente y soberano. Nos enseña, Señor, con tu amor y con tu misericordia. Te pedimos que bendigas esta reunión, que la conferencia, Señor, que hoy vamos a tener con nuestro pastor Nicolás, sea, Señor, de tu palabra, y que no haya impedimentos para que podamos aprender de él. Bendice y bendice también todo lo que se haga en esta reunión. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, diré amén porque he visto que algunos han terminado, porque como no he podido oírla, pues no sabía si había terminado o no. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, pastor. Bueno, me gustaría darles las escrituras en un pasaje que todos conocemos, muy conocido, pero que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Se trata de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Me gustaría, por favor, que presten atención a esta lectura. Mateo 7, del 13 al 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es el pasaje de las Escrituras que me gustaría compartir con ustedes. Yo sé que la mayoría de los que estáis ahí, si no la totalidad, sois cristianos. Y estos pasajes se suelen utilizar para predicarle a personas inconversas, para incitarle o invitarles a que tomen la decisión por Cristo, por entrar por la puerta correcta, andar por el camino adecuado. Sin embargo, yo quiero usar este pasaje para hablarle a la iglesia hoy. Este es uno de esos pocos pasajes, o de muchos pasajes, que todo el mundo conoce, pero que muy poca gente mete en profundidad. A lo largo de los años me he encontrado con multitud de personas inconversas, pero también con personas cristianas que no entienden la verdad que transmite este pasaje de las Escrituras. A pesar de su sencillez y de que en principio no parece difícil de entender, aún así muchas personas después de leerlo siguen viviendo, sin tenerlo en cuenta, como si no lo hubieran comprendido. Es por esa razón por la que yo quiero que lo meditemos en este día juntos, a fin de que entre nosotros al menos no quede nadie que no entienda completamente bien lo que aquí nos está hablando el Señor. En primer lugar, se nos habla de dos puertas y dos caminos. En realidad son dos metáforas. Quiero decir que Jesús no estaba hablando de una puerta literalmente hablando, ni de un camino literal. Él está hablando realmente de una decisión que hay que tomar y un estilo de vida que hay que seguir. De eso es de lo que Jesús estaba hablando en este pasaje. Pero vamos a empezar por el primer punto, la puerta ancha, el espacioso camino que lleva a la perdición. Es decir, ese es el primer punto, la puerta ancha. Tiene que ver con tomar la decisión
de no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Mucha gente toma esa decisión de vivir como si realmente Dios no existiera. Bueno, total, mucha gente le niega. ¿Por qué tendría que ser verdad que Dios exista? Así es como piensan algunas personas. Si mucha gente inteligente no cree en Dios, ¿será porque a lo mejor no hay que creer en Él? Este es un razonamiento que muchos tienen que ver con un tal Vicente. ¿Han oído hablar de Vicente? Bueno, ¿saben quién es Vicente? Vicente es ese que siempre va donde va la gente, ¿no? ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. Me refiero al hecho de que son personas que piensan porque según la mayoría piensa. ¿Es un buen argumento, sí o no? Bueno, para muchos lo es, sin embargo realmente no es un buen argumento. Porque la verdad no depende del número de las personas que la crean, sino de si es realmente verdad o si es mentira. Aquí muchos dicen, pero es que cada uno tiene su propia verdad. Ese es otro razonamiento que parece lógico, pero que en realidad no lo es. Supongamos que dos personas piensan diferente. Uno puede pensar que Dios existe y el otro no. ¿Qué tiene que ver el número de las personas que crean en una cosa o en la otra? Es decir, o es verdad o no es verdad. Pero ambos no pueden tener la razón. Por eso no se puede decir, bueno, cada cual tiene su verdad. Oiga, si yo creo que Dios existe y tú crees que Dios no existe, los dos no pueden ser verdad. No se trata de que tú tengas tu verdad y yo tenga la mía. Uno tiene la verdad y el otro no. Es así de simple. Por tanto, ¿han oído hablar de la manipulación? ¿Puede la gente ser manipulada? Yo creo que sí. Y de hecho, la humanidad entera lo está haciendo. Estamos siendo manipulados para que nos alejemos de Dios. Estamos siendo manipulados por medio de los medios de comunicación, por medio de campañas publicitarias, por medio por muchos medios. ¿Con qué intención? Yo creo que el ser humano no quiere que Dios exista. No es que no crea que Dios no existe. Porque si creyera realmente que Dios no existe, no se preocuparía ni de Dios ni de los que creen en Dios. Pero ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, si tú crees en cualquier religión, ya sea la más descabellada posible, la gente no va a tener problema contigo. Ahora, si tú dices que eres cristiano, ahí sí vas a tener problemas. Porque lo que le molesta a la gente es que Dios no sea real. Es un argumento infantil. La gente no quiere que exista Dios, con la esperanza de que a fuerza de creerlo, realmente Dios deje de existir. Y Dios no va a dejar de existir porque nosotros queramos que no exista. Cuando alguien hace algo malo, desea con todas sus fuerzas que nadie se entere. Desea salirse con la suya. Es decir, es una expresión que se refiere que a lo malo que hizo, pues que no tenga consecuencias, ¿verdad? Espera que no tenga consecuencias. Algunas personas durante un tiempo puede que se salgan con la suya y el mal que hizo no le alcanza. Pero la palabra de Dios es clara, muy clara, cuando dice que tarde o temprano el mal siempre te alcanzará. Cuando Moisés estaba exhortando a las distintas tribus de Israel a fin de que se ayudasen mutuamente en la conquista de la tierra prometida, él les dijo lo siguiente, en número 32-23, él les dijo lo siguiente: mas si así no lo hacéis, es decir, si no se ayudan mutuamente, he aquí que habréis pecado contra Jehová. Y sabed, y esto habría que subrayarlo, sabed que vuestro pecado os alcanzará.
Es decir, cuando tú haces algo malo, puede que durante un tiempo te escapes, pero si no te arrepientes y le pides perdón a Dios, tarde o temprano ese pecado te va a alcanzar. Porque el pecado es muy veloz, corre mucho. El mal siempre tiene consecuencias. Yo aconsejo siempre a los padres que esta sea la primera lección que le enseñen a sus hijos. Hijo, si haces mal, lo pagarás. Porque si enseñamos esto a nuestros hijos, ellos procurarán no hacer mal, porque sabrán que el mal siempre tiene consecuencias. Y también hay que enseñarle que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Que no podemos excusarnos en lo que otro hizo, otro dijo, cada uno de nosotros somos responsables. Y si alguna vez hacemos algo malo, tarde o temprano, ese mal nos alcanza. Así que no importa qué creamos, podemos pensar que nos vamos a salir con la nuestra, pero si Dios lo dice, más nos vale creerle, porque Dios sabe bien lo que Él dice. Pensar en rechazar a Dios porque muchos lo hacen es como pensar que la mayoría siempre tiene razón. Y eso no es verdad. En muchas ocasiones las mayorías se equivocaron. ¿Recuerdan cuando la multitud manipulada por los sacerdotes gritaron: Barrabás, suelta a Barrabás? Y cuando Pilato les preguntó: bueno, ¿qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. La mayor parte de la gente estaba gritando: crucifícale. ¿Tenían motivos para hacerlo? No, pero estaban siendo manipulados, la mayoría de ellos sin saberlo. No siempre la mayoría tiene razón. No siempre la mayoría está en la verdad. En cierta ocasión me han dicho: pero es que la Iglesia Católica tiene muchos seguidores, millones de seguidores. Sí. ¿Y? El comunismo tiene millones de seguidores. ¿Y? ¿Significa eso que es verdad? ¿No? El comunismo es una filosofía que es responsable de la muerte de más de 110 millones de personas durante el siglo XX. Esa es la realidad. Cuando uno analiza la historia del comunismo, uno se da cuenta de que dentro del comunismo los únicos que prosperan son aquellos que gobiernan, que viven como reyes a costa del pueblo. Cuando la multitud es manipulada, hay que tener mucho cuidado. Ellos no estaban entrando por la puerta estrecha, estaban entrando por la puerta ancha, caminando por el espacioso camino que sigue la mayoría de la gente. Y eso es muy peligroso. Recuerden, todos nuestros actos, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. No te dejes engañar. Tú no eres, o al menos no debes ser, como Vicente, que siempre va donde va la gente. No. Tú tienes que asegurarte de tomar las decisiones correctas, de seguir el camino correcto, de ser, no como Vicente, sino de ser como Cristo. Es verdad que la puerta ancha y el espacioso camino son más fáciles y más cómodos de tomar. Es verdad, aquí y ahora. Pero si algo hacen o algo deben hacer las personas inteligentes, es pensar siempre a largo plazo, pensar en las consecuencias. Y el camino ancho ya sabemos cuáles son las consecuencias. La Biblia dice que las consecuencias es que son caminos de perdición. ¿Cuáles serán esas consecuencias? La perdición. ¿Qué significa la perdición? Significa una condenación eterna.
condenación eterna. La Biblia nos habla de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, las personas que acaben al final en el camino incorrecto van a quedar excluidos para siempre de la gloria de Dios. No van a poder disfrutar de la gloria de Dios. La pregunta es sencilla. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Ese es el destino eterno que tú anhelas para ti y para tu descendencia, para tus hijos? Yo quiero que tengan cuidado, porque nuestras decisiones a veces arrastran también a otras personas. Aquellos que se han arrastrado por nuestras decisiones, ellos pagarán por su propio pecado, porque nadie paga por pecado ajeno. Cada uno pagaremos por nuestro propio pecado. Pero tú, si has sido responsable de arrastrar a otros, eso va a contar en contra tuya. Por tanto, la puerta ancha, el camino espacioso, no es precisamente lo que Dios desea para nuestra vida. Y esto lo sabemos. Y esto lo entendemos porque es fácil de entender. Ahora, aquellos que no quieran ir por la puerta ancha ni por el camino espacioso, lo que nos queda es la puerta estrecha y el angosto, el camino angosto. Es verdad que son muchos los que van por el camino ancho, lo cual amedranta a veces, amilana a algunos. Pero recuerden que el número de personas que sigan una mentira jamás conseguirá que esa mentira se convierta en verdad. No importa cuántas personas sigan una mentira, la mentira seguirá siendo mentira. Debemos reconocer que es más fácil entrar por la puerta ancha que por la estrecha. No es lo mismo andar en un camino ancho que en un camino angosto, no es lo mismo, sin duda. Pero seguir la verdad es lo que nos conviene, aunque la verdad tiene inconvenientes. Nos conviene aunque tenga inconvenientes. Porque nadie querría autoengañarse. Mucha gente que me ha dicho, pastor, desde que he creído en Cristo parece que tengo más problemas que antes. Me lo han dicho muchas veces. Personas que antes me querían, ahora me están dando la espalda. En vez de alegrarse por mí, me critican, me condenan. Hablan mal de mí, dicen que me han comido el coco, la cabeza. Y yo siempre les digo, bueno, bienvenido al club, ¿no? ¿Acaso Jesús nos engañó? ¿No? Jesús nos lo dijo desde el principio. Él siempre nos dijo la verdad. En Juan capítulo 15, versículos del 18 al 21, Juan 15 del 18 al 21, hay unas palabras clarísimas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 18 al 21. Ahí el Señor Jesús ya nos lo aclaró, nos lo dijo con tiempo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, si el mundo aborreció al propio Señor Jesús, no nos va a aborrecer a nosotros, claro. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el Señor les decía, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, dijo Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús fue claro, nos lo advirtió. El camino, Jesús no es el que nos prometió un camino de color de rosa, ¿no? Prometió un camino angosto. Los cristianos somos llamados incluso a padecer por causa de nuestra fe en Cristo. A padecer.
y a no extrañarnos cuando eso ocurra. Todos conocemos las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Cuando él dice que, no, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Esto se está dando en todo el mundo, en todos los hermanos en la fe. Todos los verdaderos cristianos, tarde o temprano, vamos a ser perseguidos de una manera o de otra. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Porque claro, si sufre porque eres un ladrón o porque eres un homicida o porque eres un violador, pues bueno, mereces que sufras por eso, por tu pecado. Pero cuando te persiguen, no porque tú hagas nada malo, sino porque hablas de Dios, porque vives el Evangelio. Te van a perseguir sencillamente porque tu vida va a ser un juicio para todo el que no quiera ser cristiano. A veces no necesitas ni abrir la boca. A veces no necesitas predicar el Evangelio para que la gente te mire mal. Tu propio estilo de vida ya es un juicio para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Esta es la realidad. Los cristianos somos llamados a entrar por un camino estrecho, difícil, angosto. Algunos creyentes incluso pretenderán convencerte de que hagas cualquier cosa para evitar problemas derivados de la fe. Y querrán que seas algo así como una especie de hipócrita, ¿no? Que aparente ser cristiano, pero que si la cosa se pone difícil, tú haz como que no eres cristiano y ya está, para quitarte el problema de encima. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. ¿Recuerdan a Pedro cuando en el patio del sumo sacerdote le reconocieron como que él estaba con Jesús y él dijo, no, ¿qué dice, mujer? Negó al Señor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, le dijo Pablo a los Gálatas, pero solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Es decir, querían someter a los cristianos al legalismo judío simplemente para que no padecieran por causa de Cristo. No, ¿qué más da? Sométanse. ¿Ese es el proceder de un verdadero hijo de Dios? Yo creo que no. Y ustedes saben que no. Un hijo de Dios no niega a Jesús. Y si lo hace, como lo hizo Pedro, tendrá que llorar amargamente, arrepentido y avergonzado por haberlo hecho. Sin duda no es fácil ser cristiano, y menos en este tiempo que nos ha tocado vivir. No es fácil, porque cada vez el mundo está más desbocado, como un animal desbocado. Cada vez corre más hacia el pecado. Cada vez el pecado es más visto como algo más normal. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cada vez más la cosa se pone difícil. Cada vez es más difícil seguir a Cristo. Y aún así, como yo le decía a los hermanos esta mañana aquí en Fuerteventura, aún así, a pesar de las tribulaciones, de las dificultades, de las persecuciones, aún así, queridos hermanos, yo no cambiaría mi fe en Jesús por nada ni por nadie, por ninguna otra fe. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió mucho por causa de la fe. Cuando él se convirtió a la fe cristiana, él era un hombre bien posicionado, estimado de los sacerdotes, con autoridad. Sin embargo, cuando se convirtió a la fe cristiana, aquellos sacerdotes que lo encumbraron se volvieron contra él. Esto es muy habitual. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, aquellos que estaban a su alrededor, que le animaban a hacer el mal, ahora se vuelven contra él cuando hace el bien. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 29, Pablo da una semblanza
una lista de los padecimientos que él tuvo que soportar simplemente por ser cristiano. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 29. Ahí se nos dice, por ejemplo, que Pablo dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Es decir, los corintios estaban soportando todo eso. Soportaban, bueno, como hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Soportan que los esclavicen, soportan que los devoren, que le quiten lo que es suyo. Pablo dice en el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso, para quitaros lo vuestro, para esclavizaros, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, Pablo dice, hablo con locura, yo tengo osadía. Y empieza a decir, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y un día entera he estado como náufrago en la alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Bueno, es cierto que Pablo vivía por el camino angosto. Él había cruzado la puerta estrecha y no tenía intención de dar marcha atrás en su vida. Él había tomado la decisión de seguir adelante. Él fue un fiel seguidor de Cristo. Siguió el ejemplo del Señor, de quien se dice en Isaías 53 que fue experimentado en quebranto. Porque si Pablo sufrió, ¿qué no sufrió el Señor? Por causa nuestra. Sin embargo, el camino ancho por el que va tanta gente va a la perdición, mientras que el camino estrecho por el que van pocos es el que va a la vida. ¿Acaso es por demás que nosotros padezcamos por Jesús? Al menos durante un tiempo, cuando en realidad el Señor nos está ofreciendo toda una eternidad en gloria. Con razón Pablo escribió a los romanos que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque Dios está con nosotros, hermanos. Y si estamos en un camino angosto, difícil, es un camino que podemos transitar. Somos pocos. Vemos como las mayorías siguen por el camino ancho. Pero nosotros conocemos el final de ambos caminos. Y hemos decidido tomar la puerta estrecha, andar el camino angosto. Y no vamos a dar marcha atrás. Ahora bien, vamos a la conclusión. Hemos hablado de la puerta y el camino
ancho y ahora de la puerta y el camino angosto. Pero esto nos tiene que llevar a una conclusión. La cuestión es, ¿hemos entendido lo que Dios nos dice ahí en su palabra? Porque esto nos tiene que llevar a entender que no hay más opciones. O entramos por la puerta ancha o por la puerta estrecha. O andamos en el camino ancho o en el camino angosto. No hay más. No hay terceros caminos. Los católicos tienen una frase muy conocida que ellos dicen: todos los caminos llegan a Roma. Y con eso, en realidad, lo que quieren decir es que da igual tu religión, da igual lo que creas, hay un solo Dios y todo el mundo va a llegar al cielo. Falso. Mentira cochina. No es verdad. La verdad es que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por la Virgen María, no es por San Pedro ni por San Pablo, no es por ninguno más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. La palabra de Dios es clara. O estás con Cristo o estás perdido. No hay más. Esto quiere decir que no nos podemos engañar a nosotros mismos. No hay terceras vías. No es posible entrar por la puerta ancha y andar el camino espacioso y pretender después llegar a la vida eterna. No es posible. No es así como funciona. Dice que una chica le preguntó al pastor: pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Y el pastor le dijo: claro. La chica se sorprendió, pero dijo: pero pastor, ¿puedo tomar? El pastor le dijo: claro, ¿por qué no? ¿Y puedo fumar? Sí, claro. ¿Y puedo bailar con chicos? Por supuesto. ¿Y qué es lo que no puedo hacer entonces? Bueno, lo que no puedo hacer es entrar en el cielo haciendo esas cosas. Es decir, puedes hacer lo que quieras, es tu decisión. Pero tienes que entender que nuestras decisiones tienen consecuencias. No puedes vivir sin tener en cuenta a Dios y pretender que porque tu familia haga unas cuantas misas, tú vas a salir del infierno. No. Amigo mío, quien entra en el infierno, déjenme decirle con toda claridad, jamás saldrá de allí. No hay misas que te saquen del infierno. No hay ofrendas que tú le puedas dar, ni bienes que le puedas dar a ninguna iglesia para que la sentencia de condenación que pesa sobre tu cabeza por haber andado en el camino ancho te libre del infierno. No hay manera. Jesús habló estas cosas para que supiésemos que solo hay dos posibilidades: o estás con Cristo o estás perdido. No hay más. Ahora bien, ¿verdad que esto no es difícil de entender? ¿Verdad que estos pasajes son sencillos de entender intelectualmente hablando, al menos? Es fácil. La pregunta que tenemos que hacernos es: entonces, ¿por qué razón hay algunos que creen que pueden vivir entre los dos caminos? Ustedes saben que hay creyentes que pretenden estar con un pie en cada camino. Hay cristianos que están andando por el camino angosto y de vez en cuando se salen del camino angosto, se van al espacioso y después vuelven al angosto. Déjenme decirles una cosa. ¿Ustedes creen que podrán engañar a Dios? Yo les aseguro que no. Porque la palabra de Dios ya lo dice. Lo que Dios te está diciendo es que te decidas de una vez por todas. Si quieres perderte, bueno, ya sabes el camino. Déjate arrastrar por la corriente de este mundo. Pero si quieres salvarte, también sabes el camino. Conoce a Dios. Conoce su palabra, su voluntad para tu vida y síguela. Aunque sea difícil,
porque no es imposible, y además nos ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos en el trayecto. Toma la decisión de entregar tu vida a Cristo, no al 50% ni al 90%, al 100%. Porque nuestras decisiones tienen consecuencias. No se puede tontear con el pecado. Al menos no se puede tontear con el pecado pensando que no va a tener consecuencias. Olvídate. Si tonteas con el pecado, tarde o temprano, las consecuencias te alcanzarán. Recuerda lo que Pablo dice en Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis. No os engañéis. ¿Saben por qué dice Pablo eso? Porque el ser humano tiende a autoengañarse. Pero Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, este es el sentido de este pasaje. Esto no está dicho solamente para gente inconversa, para que tomen su decisión de seguir a Cristo. La vida cristiana no es una decisión. Este pasaje nos habla de las dos cosas, de la decisión, pero nos habla también del camino. La puerta significa que tienes que tomar la decisión, entrar por Cristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. La puerta representa la decisión, pero después el camino representa que es un proceso que tienes que mantener día a día. Y no puedes estar entrando y saliendo por la puerta. O entras o sales. Pero no puedes entrar entrando y saliendo, porque a Dios no le puedes engañar. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Pero es necesario que antes tomen la decisión correcta, la que quieran tomar. Pero yo les ruego, por favor, tomen la correcta. Tomen la decisión de seguir a Cristo. Tomen la decisión de hacer su voluntad. Porque, en definitiva, el camino ancho no va a satisfacer tu corazón. En los muchos años que yo llevo de ministro, he tenido sentado en mi mesa a muchísimas personas que han vivido como les ha dado la gana. Y yo los he visto llorar como niños arrepentidos, confesando que en esa vida de pecado, de lujuria, de perversidad, no eran felices, que anhelaban lo que los cristianos tenemos: la paz, el gozo, una familia que te ama. Si deciden seguir a Cristo, hermanos, háganse a la idea de que tiene que ser una decisión para siempre. Si toman la decisión de entregarle sus vidas a Cristo, esa debiera ser la última decisión que tomarán. Porque una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, ya no te pertenece a ti. No puedes disponer de ella. No puedes tomar la vida de Cristo porque ya es de Él. No puedes tomar la vida de Cristo, la vida que tú le has entregado a Cristo. No la puedes tomar y pervertir con el pecado del mundo. No tienes derecho a hacer eso. La vida que tú le entregas a Cristo ya no es tuya, es de Él. Pablo lo entendía, por eso él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir tonteando con el pecado? ¿O le entregarás tu vida a Dios realmente? Es hora de tomar la decisión más importante de tu vida. Y no solo de tomarla, sino de comprometerte delante de Dios a mantenerla todos los días de tu vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque este pasaje de Mateo capítulo 7, del 13 al 14,
Si de algo nos habla, es de destino. El camino tiene un final. Tú y yo lo sabemos. Pero es necesario que tomemos la decisión por Cristo y la mantengamos. Amén. Amén. Me gustaría de verdad que nos tomemos unos minutos para orar al Señor, para meditar sobre esta palabra. Y aun cuando ahora vamos a pasar a la comunión y vamos a recordar que gracias al sacrificio de Cristo nosotros podemos tener comunión con Dios. Y después ustedes van a estar ahí, van a charlar, van a tener comunión unos con otros, después se van a marchar cada uno a su casa. Por favor, no olviden esta palabra. Porque no es la palabra del pastor Nicolás, está aquí escrito en la palabra de Dios. Mateo 7, del 13 al 14. Sigue meditándola. Sigue actuando conforme a la decisión que hayas tomado. Oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a tomar la decisión correcta. Y si tomas la decisión de entregarle tu vida a Cristo, toma también la decisión de orar cada día a Dios para que Él te dé la fuerza necesaria para mantener esa decisión. Padre del cielo, yo les he dado tu palabra, Señor. Ahora, oh Dios, te ruego que por la acción de tu Espíritu Santo, tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos. Espíritu de Dios, convence de pecado, de justicia, de juicio. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a hacer las cosas que tú quieres que hagamos y apartándonos de aquellas que no quieres que hagamos, Señor. A vivir de tal modo que mostremos por nuestro estilo de vida que hemos tomado la decisión correcta. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me gustaría que pudieran repartir el pan y el vino, pero déjenme decirles que si van a participar de la comunión, que sean aquellos que han tomado la decisión de entregarle sus vidas a Jesús. Si no has tomado esa decisión, abstente, porque cuando participamos del pan y del vino, estamos dando un testimonio. Estamos diciendo a todos los presentes y a Dios que está delante nuestra que cuando tomamos el pan y tomamos el vino, estamos diciendo que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión los unos con los otros. Y si ese testimonio no es verdadero, la Biblia dice que el testigo falso morirá. Así que asegúrate primero. Nuestros hermanos van a repartir el pan y el vino. Yo te pido, por favor, que lo retengas, que no lo tomes todavía. Reténlo en las manos hasta que podamos hacerlo todos juntos, siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Por tanto, pasen a repartir el pan y el vino, por favor. Pero antes, un momentito. Antes, vamos a orar por ese pan y por ese vino. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, ustedes que están ahí. Me gustaría que Lauri ore, por favor, por el pan y Pedro por el vino. Son símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Que ellos oren bendiciéndolo para que Dios bendiga nuestras vidas al participar de este acto. Adelante ahora. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, es tu cuerpo, Señor, el que entregaste para liberarnos, Señor, del pecado. Te pedimos que
que podamos valorarlo, que podamos entender ese gran amor que nos demostraste al entregar tu vida en la cruz. Te pedimos, Señor, que cada que conmemoremos una santa cena en tu nombre, sea recordando el amor que nos tienes y esperándote siempre con anhelo, esperando tu regreso, Señor, y esperando que vengas por nosotros para vivir contigo eternamente. Te pedimos, Señor, que lo bendigas y que sea siempre, Señor, con tu voluntad lo que se hace en una santa cena. Padre Santísimo, Padre Señor del cielo, te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos y queremos que con este símbolo de tu sangre, Señor, con este vino, podamos comprender la profundidad de que nuestros pecados han sido lavados, de que nosotros nos hemos arrepentido con esa intención de salir y de escapar de ellos, porque los pecados nos encadenan. Señor, te pedimos que bendigas esta santa cena y que bendigas este símbolo de amor que tú tuviste con nosotros al haber derramado tu sangre por el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pásenme a repartirlo, por favor. Como decía, reténganlo en las manos hasta que todos podamos participar juntos. Mientras que ellos reparten el pan y el vino, quiero decirles, hermanos, que agradezco enormemente a Dios la oportunidad de poder compartir este tiempo con vosotros. Oramos siempre por vosotros, la iglesia ahí en La Palma, en Monterrey, en los diferentes lugares, en México y en otros países, y queremos que ustedes se sientan parte de una gran familia que está repartida a lo largo y ancho de todo el mundo. A pesar de que somos pocos, de que los que vamos por el camino estrecho no somos tan pocos. Hay hermanos nuestros por todo el mundo que aman a Dios, que se reúnen como vosotros para oír la sana doctrina de la palabra de Dios. Hermanos, sean fieles a Dios, porque Dios es fiel. Él no merece que nosotros le seamos infieles. Él es bueno con nosotros. Todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, se lo debemos a Él. Porque ¿qué tenemos que no lo hayamos recibido? Pero Dios en su bondad está con nosotros y Él nos ayuda en todas las cosas. Por tanto, conforme a lo que la palabra de Dios enseña en su palabra, ¿ya todos tienen el pan y el vino? Ok, muy bien. Pues tal como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice que, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos, dando gracias a Dios por su sacrificio por nuestros pecados. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Dice la Escritura que después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Participemos todos del vino. Bendito sea el Señor. Me gustaría que dos personas oren brevemente, pero que oren dando gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Amado Padre bendito del cielo, gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias a eso nosotros tenemos la oportunidad de seguir por el camino correcto, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias,
Manténnos ahí, Señor. Fortifica nuestra fe siempre, siempre, Padre mío, para que podamos llegar directo contigo a tus brazos, Señor. Gracias, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, te alabamos, Dios, porque tú hiciste sacrificio, Padre, por nosotros, los hombres pecadores, Padre, porque viste nuestra condición, Padre, y por ti, Padre, tenemos la vida eterna, Señor. Gracias por esa salvación, por esa sangre tan preciosa que tú derramaste por nosotros, Señor. Te lo agradecemos, Padre, infinitamente, porque ahora nos das la oportunidad de tener otra visión de la vida, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Padre, en verdad te agradecemos de todo nuestro corazón que no escatimaras ni a tu propio Hijo, Señor, para salvar nuestras vidas de la condenación eterna. Gracias. Gracias porque nos amaste cuando no lo merecíamos. Nos amaste cuando estábamos lejos de ti, Señor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias, que tuviste misericordia y restauraste nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Gracias. Llévate la gloria y la honra ahora y siempre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Solamente quiero decirles, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, haced esto en memoria de mí, también dice así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De modo que cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos también de alguna manera dando testimonio de nuestra fe en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo va a volver. Él lo prometió y Él no es de los que fallan. Él no es de los que no cumplen. Él no es como un marido que te promete ante el altar serte fiel y después te es infiel. No. Cristo lo que promete lo cumple. Y Él ha prometido que va a venir a por su iglesia, a librarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y escuchen bien, las profecías que debían cumplirse antes del arrebatamiento ya están todas cumplidas. Cristo puede venir en cualquier momento. Procura estar listo. Procura estar lista. Procura que nada ni nadie te distraiga, para que cuando el Señor Jesús venga, te halle despierto, te halle velando, te halle listo y preparado para ir con el Señor. No sea que, sabiendo todas estas cosas, te distraigas en el mundo y pierdas tu oportunidad de ir con el Señor. Ojalá que ninguno de vosotros os perdáis, que todos os salvéis, porque esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Es también nuestro deseo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse.